bien. Quiero que por favor me regale toda su atención en los próximos minutos, porque hoy voy a continuar con una serie que iniciamos durante el mes de marzo. Esa serie la denominamos Jesús. Y hemos estado hablando de diferentes aspectos de la vida y el ministerio de Jesús. Y hay seguramente muchas cosas que se van a quedar por fuera, porque no alcanzamos a manejar todos los temas, pero estamos manejando temas importantes. Y por eso queremos que usted no se quede en casa, que usted no falte, que usted, si tiene la posibilidad de venir el miércoles, venga lógicamente todos los domingos, es nuestro culto familiar. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 36. Y vamos a leer hasta el capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 36. Y vamos a leer hasta el capítulo 14, verso 6. Los niños, por favor, todos a la escuela dominical. Todos los niños a la escuela dominical. Los papitos que tienen sus niños que ya están en la escuela dominical, por favor, envíelos a la escuela dominical. Ellos necesitan ser formados en la escuela dominical. Bueno, muy bien. He titulado la enseñanza del día de hoy, El camino al Padre. Y quiero leer lo que está en la Escritura. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción del Viviente. Si su Biblia es otra versión, puede por favor prestar atención a la pantalla. Dice la Biblia: Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Versículo o capítulo 14, verso 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué le parece la respuesta que le da Jesús a un hombre tan confundido como Tomás y a un hombre tan estresado como Pedro? ¿Sabe cuál es el éxito de predicar la palabra de Dios? Primero que todo, que usted entienda lo que estaba sucediendo cuando se escribió lo que se escribió. Uno necesita entender lo que está pasando. Pero número 2, que uno logre traer esa palabra para conectarla con el público, con la audiencia del tiempo en el que se está predicando. Es decir, el éxito de hoy radica en que esta experiencia yo se las presente a ustedes como una realidad que ustedes también pueden estar viviendo en el tiempo de hoy. Por eso, cuando uno escucha un mensaje, cuando uno escucha una enseñanza, uno tiene que estarse preguntando: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo esta palabra impacta mi vida? Se dice por todas partes que uno tiene que predicar a la necesidad de las personas. Yo creo que la palabra en sí está diseñada para atender las necesidades de las personas, pero mayormente para anunciar la voluntad de Dios. ¿Aló? Cada que uno predica la palabra bíblicamente, número 1,
está compartiendo la voluntad de Dios, pero número dos, de alguna manera estará llegando a la necesidad de las personas. Pedro era un hombre necesitado. Los discípulos eran personas necesitadas. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Un tiempo difícil. Porque si ustedes pusieron cuidado, cuando uno se pone a mirar qué es lo que está pasando, es que Jesús ya se va. Ya terminó el ministerio, han pasado cerca de 3 años y ya es el momento de volver a la casa de papá. Pero los discípulos están acostumbrados a Jesús. Los discípulos están acostumbrados a ver que los muertos resucitan. Los discípulos están acostumbrados a ver que los mudos hablan, que los cojos caminan, que los ciegos ven. Entonces cuando Jesús dice me voy, entonces hay una confusión y dicen ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Ellos están acostumbrados a ver un Jesús que tiene autoridad y pone a uno de los hombres más importantes de su tiempo, los desafía, los cuestiona y los pone en su lugar. Cuando Jesús dice me voy, ¿se imagina usted la preocupación que sintió Pedro? ¿Se imagina usted la preocupación que sintieron los discípulos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y máxime, ustedes deben recordar, y los que no, deben saber que cuando Jesús vino por primera vez a este mundo, el pueblo judío y aún sus discípulos no lo veían como ese Dios encarnado que venía a restaurar el reino espiritual de Dios. Las personas, mayormente y particularmente los discípulos, veían a Jesús como un caudillo político, como un hombre de poder e influencia política. Ellos veían en Jesús la opción de que Israel volviese a tener el dominio, a volver a tener el poder, como en la época del rey Salomón, que es la época dorada de la nación de Israel. Entonces cuando Jesús dice me voy, y ellos no han visto nada y no han tomado el poder, y Roma sigue haciendo y deshaciendo, qué decepción, qué frustración. Se turbaron, tuvieron, en alguna versión dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Ese es el contexto, y es en ese contexto de preocupación, es en ese contexto de desesperanza, es en ese contexto de incertidumbre donde Pedro pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Donde luego Tomás, el gemelo, el que dijo, déjeme meter el dedo en su llaga para ver si usted es, donde Tomás dice, no sabemos a dónde vas, y si no sabemos ni siquiera a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Están afrontando circunstancias difíciles. Y hoy también quizás ustedes y yo, escúcheme bien, podemos estar afrontando tiempos difíciles, circunstancias difíciles. Qué incertidumbre que hay en este momento a nivel local, hablando de nuestro país. Qué incertidumbre con el gobierno que tenemos, qué incertidumbre con la seguridad, qué incertidumbre con la economía. En días pasados estaba escuchando un documental sobre Europa y veía en el documental cómo los países que están asociados con la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se creó en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que se repitiera la historia cuando países como Alemania quisieron volverse un imperio. Entonces dijeron, vamos a crear una fuerza multinacional que impida que naciones como esta se levanten y hagan del mundo lo que quieren. Crearon la OTAN. Se asociaron naciones para volverse un bloque militar. Y hoy, después de más de medio siglo, está resurgiendo otra vez en Europa. Hay un conato de guerra, es decir, hay un ambiente de guerra. Europa está preocupada. Los países aledaños a Ucrania están preocupados porque están diciendo, si Rusia conquista Ucrania, ¿cuál será la próxima nación? Aló. Entonces, ¿qué están haciendo los países europeos ahora? Están
rearmándose otra vez. Están construyendo, están cambiando su presupuesto económico, ya no están direccionando tanto dinero a la salud, al deporte, a la educación. Ahora están direccionando recursos a crear fábricas de producción de armamento militar. Europa en este momento está preocupado porque se está preparando para una posible tercera guerra mundial. ¿Aló? ¿Sabía usted eso? Entonces, hay circunstancias, la gente está preocupada, hay temor. Y es desde esa perspectiva que uno tiene que leer la palabra, porque en esta porción de la Escritura hay una respuesta de Dios. ¿Cómo tenemos que enfrentar esas circunstancias? ¿Cómo tenían que enfrentar los discípulos las circunstancias de su tiempo? ¿Cómo ustedes y yo hoy tenemos que enfrentar las contingencias de nuestro tiempo? ¿Cuál es la propuesta de Dios para uno no desfallecer? Jesús les dijo: no se turben. La palabra en griego es tarazo, que significa una preocupación que lo golpea tanto a uno que lo desestabiliza. No es la preocupación sencilla, normal, no. Es esa que hace que puedes llegar a tomar decisiones equivocadas. Te turban, te conmueven. Yo quiero que vamos a meternos en la palabra del Señor, porque en el relato hay unas verdades importantísimas. Hay cosas que Jesús dijo allí que ustedes y yo tenemos que entender, que tenemos que conocer, que son parte de la respuesta contundente de Dios. Los hombres solucionamos las cosas a nuestro modo. Allá está Europa preparándose para una posible tercera guerra mundial. Pero si Jesús estuviese aquí en un tiempo como hoy, le diría: no se turben, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí. Voy pues a preparar morada para los que creen en mí. ¿Aló? Y esas son cosas que porque uno está distraído, uno quiere escuchar y ahora ¿quién podrá defendernos? Uno quiere escuchar que el gobierno colombiano está comprando aviones de combate de última generación y todo porque estamos preparándonos. La gente quiere escuchar eso. Pero Jesús dice: no. Esto no se soluciona haciendo las cosas aquí. La solución la vas a encontrar mirando lo que está allá. La forma de enfrentar estas situaciones no es posicionando tu corazón en lo que tú estás viendo, es posicionando tu corazón en las promesas que Dios ha hecho. Esa es la respuesta de Dios. ¿Aló? Por eso, lo primero que quiero tocar es el aspecto de las moradas celestiales. Casi nadie le pone cuidado a esto. Hay un problema tremendo social, político, económico. Roma hace y deshace, mata gente, hace lo que sea. Y están preocupados. Y Jesús les dice: voy a preparar morada para ustedes. ¿Qué le parece la respuesta de Jesús? Ojo, que esto es importante. Hay cosas que nosotros no hablamos muchas veces en la iglesia. Y a mí me da tristeza eso, porque la iglesia solemos conocer muy poco de la palabra de Dios. Estamos acostumbrados a una cantidad de cosas y descuidamos la palabra de Dios, la forma como Dios nos dice que Él actúa frente a las situaciones de la vida. Y una de esas promesas más importantes que tenía que estar en el corazón de los discípulos de la época de Jesús y que tiene que estar en el corazón de los discípulos de esta época es saber que aunque nosotros vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, porque nuestra ciudadanía está registrada en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo: voy a preparar morada para ustedes. ¿Dónde tiene su corazón? ¿Dónde está buscando las respuestas? Por favor, la Biblia dice: este mundo irá de mal en peor. No espere que las cosas cambien para bien.
Hay gente que está esperando que la iglesia conquiste las naciones, que dice porque están esperando un gran avivamiento. Y yo digo, ¿dónde leyeron eso? La Biblia no habla de un avivamiento, la Biblia habla de una gran apostasía en los últimos tiempos. ¿Aló? Hay gente prometiendo avivamientos, pero eso no es bíblico. Lo bíblico es que en los últimos tiempos aún los que creen se apartarán de Dios. Porque esta iglesia, desde la perspectiva dispensacionalista, se corresponde con la iglesia de la Odisea. Y esa iglesia se caracterizó por la apostasía espiritual. Habrá un avivamiento que no sé si se le puede llamar así, eso será después del rapto, en la época de la gran tribulación. Pero antes de eso, las cosas irán de mal en peor aún para la iglesia. Eso es lo que está en la Escritura. Por eso, lo primero de lo que le habla Jesús a los discípulos es de las moradas celestiales. Los discípulos están pensando en la tierra, en lo de la tierra, en cambiar la tierra. Aquí está mi vida, aquí está mi futuro, aquí está mi eternidad. Y dicen, no, señores, su eternidad no está aquí, su futuro no está aquí. Iglesia, tu eternidad no está aquí, tu futuro no está aquí. Estamos aquí, pero estamos de paso en este lugar. Estamos aquí de manera provisional, temporal, pero este no es nuestro destino final. Por eso Jesús dice, pónganle cuidado a las moradas celestiales. Y yo quiero citar lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Lo voy a leer, tal vez lo ponen en la pantalla. Dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar y robar. Aló, ¿dónde tiene que estar lo que realmente tiene valor para usted? En las promesas de Dios, que no son para este mundo, sino para el mundo que Dios ha planeado, y que dentro de poco tiempo, cuando pase todo lo que tiene que pasar, se va a manifestar. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, Isaías capítulo 65 y capítulo 66, Isaías capítulo 2, Ezequiel capítulo 38. Todos esos textos nos hablan del mundo que Dios ha preparado. Entonces, el problema está cuando uno tiene su corazón, ¿dónde? Acá. Cuando usted no quiere perder o soltar lo que tiene acá. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar esto, tiene que dejar aquello, tiene que dejar lo otro. Y parecía duro. ¿Por qué? Porque él sabía que nuestro problema es que nuestro corazón, es que todo lo que somos está ¿dónde? Aquí, en este planeta, aquí en este mundo. Y este mundo dejará de ser, porque está profetizado que este mundo, como lo vemos, terminará. Aló. Entonces ponga su corazón allá. Ahora, ¿qué son las moradas celestiales? En primer lugar, las moradas celestiales son la residencia, el hogar de Dios. Dios es un espíritu, o sea que Él no necesita tener un templo como este, con muebles y aire acondicionado. Él es un espíritu, Él lo llena todo, está en todas partes. Pero la Biblia enseña que hay un lugar en el universo que se llama el hogar de Dios o las moradas de Dios. Usted como creyente debe conocer esa doctrina. Dios tiene una morada. Hay un lugar donde la Biblia dice que Dios habita. Y yo quiero compartir con ustedes en 2 Corintios capítulo 12, versos 1 al 4. O más bien desde el 2, 2 Corintios 12, 2 al 4. Allí el apóstol Pablo habla de ese lugar, habla de esas moradas. El creyente debe saber esto es fundamental. Son verdades importantes que tenemos que conocer. Nuestro Dios tiene una morada, tiene una habitación. Y vamos a ver cómo lo llama o cómo la llama el apóstol Pablo.
Hace 14 años, en las versiones, mayoría dice un hombre. En la Nueva Traducción Viviente, Pablo, el escritor dice directamente yo, o sea, Pablo. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. ¿Cómo se llama la morada de Dios? El tercer cielo. ¿Dónde está el trono de Dios, la habitación de Dios? ¿Dónde están los querubines, los serafines, todos esos ángeles que están al lado de Dios? En el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? ¿Cuál es el cielo que usted ve aquí? Ese es el primer cielo, que es el firmamento, lo que usted puede ver. Después de este segundo cielo hay otro cielo que lo conocemos como el cosmos, donde están los planetas, donde está el sol, donde están todos estos astros. Ese es el segundo cielo, es el cosmos. Pero por encima del primer cielo y del segundo cielo hay un lugar que se llama el tercer cielo, y esa es la morada de Dios. Aló, usted necesita saber eso, porque eso lo enseña la Escritura. Es parte de nuestra formación doctrinal. Que no le pregunten dónde habita Dios y usted diga como Pedro o como Tomás, no sé, ni siquiera sé a dónde vas, cómo llego allá. Usted no puede decir eso, porque la Biblia es la palabra revelada de Dios y la Biblia enseña eso con claridad. Dice el versículo, o sigue diciendo, si fue en mi cuerpo o fuera de él no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 3. Es cierto, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y escuché cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, que a ningún humano se le permite contar. ¿Cómo se denomina también al lugar de la morada de Dios? El paraíso. Cuando usted escucha hablar del tercer cielo o cuando usted escucha hablar del paraíso, está haciendo referencia a la habitación, a la morada, al lugar donde habita Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús les va a dar una promesa, pero les está contando cosas importantísimas, cosas que nosotros tenemos que comprender. Nosotros no podemos pasar de largo sin tener claro lo que el Señor está diciendo. Número uno, las moradas celestiales. No puede estar nuestro corazón aquí, no puede estar nuestro futuro establecido aquí. Tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que está más allá, lo que es eterno. Este mundo se puede acabar, aquí puede pasar lo que sea, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. ¿Aló? Eso es lo que Dios está diciendo. No luches con este sistema decadente. Este sistema no va a mejorar, no te acabes con eso. Ponga su fuerza, su esperanza en las promesas que yo le he hecho. De esa manera ustedes pueden permanecer y prevalecer, pase lo que pase. Aló, pase lo que pase, usted permanecerá, porque usted estará confiado o confiada en Dios. Aló. En Lucas 23, 40 al 43 también hay una referencia a esa habitación de Dios. Estaba Cristo crucificado y habían dos ladrones al lado, y uno de ellos dijo una barbaridad. Estando a punto de morir, ni siquiera fue humilde. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros pecados, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estará ¿dónde? Conmigo en el paraíso. Wow. Uno tiene que masticar esa respuesta de Jesús. Le prometió que ese día terminarían todos sus problemas, y le dijo: hoy estarás en la casa de papá. Y la casa de papá es el paraíso. Quiero decirle algo, porque uno tiene que sacarle el provecho a estas palabras. Esta revelación de Jesús
al hombre que estaba crucificado y que también estaba a punto de morir, es una de las bases doctrinales que derriban esa teología de la Iglesia Católica, que derriban esa teología de los testigos de Jehová, de qué es lo que pasa cuando uno muere. Así como hay gente como Tomás y Pedro que no saben dónde va Jesús ni cuál es el camino, hay gente que hoy usted le pregunta qué pasa en el siguiente minuto cuando tú mueres, y hay gente que le dice la verdad, yo no sé. Porque mucha gente ni siquiera sabe qué pasa con este cuerpo. Mucha gente no sabe ni siquiera qué pasa con el alma, con el espíritu. Hay muchos creyentes que no conocen estas cosas por dos razones: porque se predican poco, y segundo, porque los creyentes son poco estudiosos de la palabra. Por eso no saben. Pero la Biblia es clara, y Jesús lo dijo: en el segundo siguiente que parta un creyente, automáticamente va a la presencia de Dios. Aló, escuche algo, por favor. En la antigüedad, antes de la muerte y resurrección de Cristo, antes de la venida de Cristo, cuando una persona moría, no iba al cielo. Abraham, los profetas y todos los hombres de Dios que murieron en el Antiguo Testamento no están en el cielo. No estaban en el cielo. Cristo los llevó luego en la resurrección, cuando descendió a las profundidades y los llevó cautivo a la cautividad, los llevó al cielo. Pero antes de eso, los hombres y mujeres que murieron creyendo en el Señor descendían a un lugar llamado el Sheol en hebreo, que significa lugar de los muertos. En el Sheol, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, que es la única parte del Nuevo Testamento donde se revela ese lugar, Jesús dice: hay dos compartimientos, o había dos compartimientos. Uno llamado el seno de Abraham, que es donde iban la gente piadosa, la gente buena, y otro lugar llamado el Hades o infierno, donde iban los pecadores, los que en su vida nunca quisieron saber de Jesús y mucho menos someterse a Él. Eso pasaba antes de la venida, muerte y resurrección de Cristo. No íbamos para arriba, íbamos para abajo, y ahí estaban, en un lugar de espera. De esas cosas es que la Iglesia Católica seguramente sacó la teología del limbo y del purgatorio, y de ese lugar de espera es donde ellos dicen, para apoyar el tema de las indulgencias en la edad de oscuridad de la iglesia, por la Edad Media, que hay que orar por los muertos para que y pagar penitencias para que puedan salir de ese lugar de tormento, puedan ser purificados y luego ir al cielo. Esa es la teología católica de del purgatorio, que básicamente tiene conexión con ese lugar de espera que había antes de la venida, muerte y resurrección de Cristo. Hoy, eso era así en la antigüedad, en el sentido de que estaban ahí en espera. Ya no se podía hacer nada por ellos. Lo que no se haga en vida no se hace en muerte. Si usted no acepta a Cristo hoy, si usted no le rinde su vida hoy, después de que usted se muera no hay nada que hacer. Así que pagar misas, dar dinero y todo lo que hacían y lo que la iglesia promovió no sirve para nada. Entonces Cristo está derribando esa teología del purgatorio y todo eso, y nos enseña que en el segundo siguiente a morir vamos directamente a la presencia de Dios. Aló. Así que usted como creyente tiene la mayor esperanza. No sé cómo vas a morir. Algunos de ustedes van a morir durmiendo rico. Aló. ¿No les gustó así? Voy a cambiar entonces la causa de la muerte. Algunos van a morir porque los va a atropellar una bicicleta. Aló. Bueno, lo que la gente no se quiere es morir. Entonces, ¿qué hago? Ustedes se van a morir algún día de alguna cosa. Yo también. ¿Y qué va a pasar el segundo siguiente después de morir? Tiene que tener la certeza absoluta, no tenga temor. Conteste con la boca llena, a boca de jarro: en el segundo siguiente estaré en el cielo, en la presencia de papá. Aló. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué debo enseñar esto y recordarlo?
porque desafortunadamente mucha gente hoy no entiende y no cree eso. Yo tengo un tío, o tenía un tío, porque falleció a finales del mes de diciembre del año pasado, pero él era testigo de Jehová. Yo estaba en Estados Unidos porque él vivía en Estados Unidos, entonces yo estaba conectado porque hicieron unas honras fúnebres y hicieron una transmisión para la familia que no está en Estados Unidos, o sea, como yo, que estudié en Colombia. Entonces yo me conecté a la transmisión y había un líder de esa comunidad dando unas palabras, y ¿sabe? Ese líder habló de la muerte y le habló a todos los hermanos de la congregación de ellos allá. ¿Y sabe qué les decía? Que mi tío estaba, no sé, como en la tierra, no sé en dónde, y que estaba en estado de inconsciencia, durmiendo. Y yo dije, no es cierto, esa no es la palabra de Dios. La Biblia dice en Lucas que cuando Lázaro, el mendigo, murió y el rico murió, ambos descendieron, pero aunque estaban muertos, ellos estaban totalmente conscientes de su realidad. El rico sabía y sentía cómo lo quemaban las llamas porque estaba en el Hades, mientras Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, era confortado y estaba rico y le daban agüita y todo porque estaba recibiendo las bendiciones del Señor. Lázaro estaba totalmente vivo y el rico, que estaba en el infierno, también estaba totalmente consciente. En la muerte no se pierde la conciencia, simplemente es un cambio de estado. Pasamos del estado material a la condición espiritual, pero estamos totalmente vivos. La Biblia usa la palabra dormir como una frase de dicción, es decir, para no hablar de la muerte, que suena duro, que pega, que afecta, dice dormir, pero no significa que la gente esté dormida, significa simplemente que la gente deja de existir físicamente para tener ahora una vida espiritual, pero están absolutamente conscientes. Aló. Entonces, el cristiano tiene que saber esto y Jesús está siendo consciente. Tenemos problemas, discípulos. Ustedes van a quedar en un mundo difícil. Cada emperador romano que viene va a ser peor que el que termina. No ha llegado todavía Nerón, prepárense. Pero le dice, la solución a eso no está en este mundo. La solución está en el mundo de Dios. Deja de enfocarte en estas cosas y enfócate en las promesas de Dios. Aló. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ahora, las moradas celestiales no solo son el hogar de Dios, también las moradas celestiales serán o son el lugar temporal de habitación de los creyentes. Aló. Yo sé que la gran mayoría, y yo creo que este es un tema de pronto de inquietud. Si yo le hago una pregunta en esta mañana y le pregunto a usted, ¿dónde vivirás tu eternidad? De acuerdo con la Biblia, si usted muere, ¿dónde pasará su eternidad? Algunos van a decir, en el cielo. Jesús dijo que iba a ser morada. Y si yo te digo que de acuerdo con la Biblia, eso es una verdad parcial, porque en la Biblia también establece que la tierra, el hombre fue hecho no para el cielo, sino para la tierra. ¿Qué dirías? ¿Apoya la Biblia la realidad de que en la eternidad, en el estado eterno, habitaremos en la tierra? Es un tema que uno tiene que preguntarse y que está ahí, porque Jesús dijo, voy a preparar morada. ¿Dónde será tu habitación? En estos días vi una casa de esa gente que tiene dinero. Yo no sé cómo uno hace para dormir en esos lugares. Oiga, eso, unas cosas lujosísimas, preciosas, wow. Uno dice, wow. Yo no sé cómo hacen, es tanto lujo, pero ¿sabe? El lugar donde ustedes y yo vamos a estar, de acuerdo con la Escritura, será muchísimo mejor que ese lugar. Déjeme decirle algo. Yo le digo hoy como pastor, es mi concepto teológico, que no solamente es el mío. Hay hombres de Dios, importantes hombres de Dios, como el doctor Francisco de la Cueva, hombres importantes de Dios como el doctor Louis Sperry Schaeffer,
hombres de Dios que saben mucho de la palabra también, y como está en la Escritura, que el lugar final de habitación de la humanidad redimida será la nueva tierra creada por Dios. Y mire, yo le digo lo siguiente, eso lo voy a hablar después. Si el cielo fuera la morada final del hombre, ¿para qué vamos a recibir un nuevo cuerpo? Si es que los seres que viven en el cielo no necesitan cuerpo porque son espirituales, ¿por qué nos van a dar un nuevo cuerpo? Porque ese cuerpo, número uno, será el que según Isaías y Apocalipsis 21-22 sea el lugar donde habitaremos en el estado eterno. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escúcheme bien. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Le hago un paréntesis. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, habla de que los elementos y la tierra y todo va a desaparecer consumida por el fuego. Y muchos pensamos que va a haber nuevos cielos y nueva tierra porque la primera tierra pasará, dejará de ser, y entonces como todo va a ser destruido, todo será nuevo. Pero escuchen, los mejores manuscritos, los manuscritos más antiguos, en el capítulo 3:20 de la segunda carta de Pedro, donde Pedro dice que la tierra será destruida, no tiene la expresión destruida, tiene la expresión hallada. Lo que quiere decir que cuando la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra, no es tanto que Dios los vaya a destruir, sino que la tierra será transformada. Así como cuando en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía y tuvo que venir el Espíritu de Dios y transformar a todo, habrá un nuevo tiempo donde nuevamente el Señor transformará todas las cosas y entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa es una enseñanza que yo también comparto. Por eso es importante cuando se estudia la Escritura, que no todo el mundo tiene acceso o la inquietud para eso, poder aprender desde las lenguas originales, número uno, y tener a disposición los documentos más antiguos. Eso desafortunadamente no está al alcance de todos. Por eso es la gran responsabilidad de las personas que enseñan la palabra, porque normalmente el pueblo no tiene acceso a eso, pero las personas que son comisionadas por Dios para enseñar tienen el deber de poder llegar a esas profundidades, porque ese es el llamado que Dios les ha hecho. Entonces, hablando de esos cielos nuevos y nueva tierra, dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una voz fuerte que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que antes estaba en el cielo, finalmente y por la eternidad, ¿dónde estará? En la tierra. Por eso los que hayamos muerto y estemos provisionalmente con Dios en el cielo, cuando terminen todas las cosas, al final de los tiempos descenderemos con Dios para habitar con Él en una tierra nueva por toda la eternidad. Dios estará por siempre en medio de su pueblo. Por eso, cuando yo pienso en lo que dice la palabra, ¿para qué nos dan un nuevo cuerpo? Si solamente fuéramos a habitar como ángeles en el cielo. Porque en la nueva tierra tú necesitas tener un cuerpo para existir en ese lugar. Por eso tendremos un nuevo cuerpo. El hombre, de acuerdo con la palabra, al final de su existencia en la eternidad, habitará en la nueva tierra creada por Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Lo segundo que quiero mencionar tiene que ver con la fe. Jesús le habló de la importancia de la fe a los discípulos. Al verlos en esa crisis tan fuerte, tan tremenda, les dijo: no pierdan la fe. Uno, para enfrentarse a los momentos difíciles de la vida, hermano, uno tiene que tener fe.
Hay situaciones que van a llegar a tu vida donde tus habilidades, donde tus amigos, donde los recursos que tienes no van a ser suficientes para solucionar tu problema. Vas a tener que poner toda tu confianza en Dios. Y sabe que uno de los aspectos de la vida donde mayormente yo he visto esto es cuando la gente tiene problemas en la salud. Cuando el médico dice no hay nada que hacer. En el año 1993, mi papá estaba agonizando en el Hospital Universitario del Valle. Era muy joven, todavía estoy joven, ¿cierto o no? Digan que no y dejo de predicar, me voy. En esa época no tenía la barba de Papá Noel, yo estaba más, todo lo tenía negrito. Y los médicos devolvieron a mi papá del hospital y dijeron, no podemos hacer nada más por él. Ya todo lo que podíamos hacer lo hicimos. ¿Sabe qué dijeron? Él está en las manos de Dios. Había algún médico allá que era creyente, yo no sé, pero dijeron, él está en las manos de Dios. Porque esa es la conclusión a la que finalmente tenemos que llegar cuando tenemos que enfrentar circunstancias que nos superan. ¿Aló? Algunos son temas de salud, otros son temas en su economía, otros son temas en sus relaciones. Yo no sé cuál es la circunstancia, pero van a venir tiempos, si es que ya no estamos ahí, donde para poder permanecer, prevalecer y avanzar, necesitaremos de la fe. Por eso Jesús les dijo, lo primero es, no tengan o no se turben, creen en Dios, crean también en mí. Ustedes van a enfrentar situaciones difíciles, gigantes poderosos, pero no importa, no pierdan su confianza en Dios. Aló. Y yo quiero hablar hoy a la iglesia. Yo no puedo saber exactamente cuál es tu situación, pero yo quiero decirte lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no temas, no importa cuál es el gigante que te está molestando, mantenga sus ojos puestos en Dios, no pierda su confianza en Dios. Entonces, en primera instancia, para uno tener fe, para no dejarse mover de esa fe, uno tiene que poner la mente en las promesas de Dios. Uno tiene que pensar en la promesa de Dios. Usted tiene que meditar, reflexionar en lo que Dios ha dicho. Es por eso que es tan importante que uno alimente cada día su alma, su espíritu con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, las escrituras, contienen las promesas de Dios. Aló. Cuando usted alimenta todos los días, todo el tiempo, su mente, su corazón con esta palabra, usted está atesorando en su corazón las promesas de Dios. Y cuando vienen esos problemas, cuando vienen esos gigantes, esa palabra sube a su corazón, o el Espíritu Santo la toma y se la pone en su mente y lo hace recordar lo que Dios ha prometido. Aló, escucha, Jesús fue un modelo de esto que Él le exigió a los discípulos. Él les dijo a ustedes: hermano, hay problemas, pero no importa, confíen en Dios. Pero no les dijo eso por hablar simplemente y animarlos. Les dijo porque Él mismo tuvo que hacerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Jesús mismo, frente a la crisis, frente a los problemas, frente a los desafíos que tuvo que asumir en su vida terrenal, necesitó colocar toda su confianza en Dios. Jesús pudo terminar su ministerio, pudo hacer la voluntad de Dios, porque Él en los tiempos más difíciles mantuvo sus ojos puestos en las promesas de Dios. Aló. O sea que las promesas de Dios son como una vitamina, algo que fortalece el alma, el espíritu. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Por qué lo hace?
porque debido al gozo que le esperaba, o sea, a las promesas que el Padre le había hecho, debido a eso, dice, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Y cuál era la promesa? Que se sentaría en el trono a la diestra del Padre. Por eso el escritor bíblico termina diciendo, ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Quiere decir que Jesús estuvo en esta tierra, que aguantó los 40 latigazos del Calvario, que aguantó la humillación, que aguantó todo lo que le hicieron, porque él había recibido una promesa que le dijo, después de que tú termines, que padezcas todo eso, te sentarás a mi lado, a mi diestra, en el trono celestial. Él tuvo esa promesa en su corazón durante todo su ministerio y por eso pudo soportar lo que vivió. Por eso le dijo a sus discípulos, no se turben, creen en Dios, crean también en mí. ¿A qué hace referencia? A las promesas que Dios ha hecho. Amados y amadas, la forma de Dios para que podamos superar esas circunstancias es que pongamos y prestemos atención a lo que Dios ha dicho y no nos dejemos mover de esa verdad de Dios. Aferrarnos a las promesas de Dios es lo que nos va a permitir experimentar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Entonces usted debe tener en su mente esas promesas, debe reflexionarlas, pero no solamente debe reflexionarlas, sino que debe creerlas, porque usted puede tener esa palabra, la Biblia dice la Biblia dice en Primera de Pedro, la Biblia dice, usted puede tener eso, pero ¿y si no cree? No solamente debes conocerlas, debes creerlo. Por eso dijo, ¿crees en Dios? Cree en mí. Los apóstoles creían, pero la pregunta era, pero le estaban creyendo, creían en Dios, que creer en Jesús, pero él se refería, crean a lo que hemos dicho. Necesitamos no solamente conocer, es necesario conocer, es lo primero, pero el paso siguiente es creer, es hacer que eso que está en la mente baje al corazón, se meta dentro de nuestros huesos. Santiago capítulo 2, versos 17 al 19. Había por allá un padre de la iglesia llamado Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona decía que el libro de Santiago es un evangelio de paja, es decir, liviano, porque el libro de Santiago casi no menciona a Jesús. Y esa era la postura teológica de él, que es un error, porque la intención del libro de Santiago era otra y cumplió, por eso el Espíritu Santo lo dejó ahí. Y miren lo que dice Santiago: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. O sea, usted puede creer en Dios, pero si no le cree a Dios, la fe sola en sí no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien puede argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. Y yo le digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Escuche, tú dices tener fe porque crees que hay solo un Dios. ¿Cuántos saben que hay solo un Dios? Escuche, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Satanás sabe que existe Dios, pero Satanás no le cree a Dios, porque Satanás no se sujeta a la voluntad de Dios. Cuando uno verdaderamente cree, entonces uno le cree a aquel en quien uno cree. Por eso el último punto es, en ese aspecto, Dios es fiel a su palabra. ¿Por qué Jesús le dice, crean en Dios, crean también en mí? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios lo que dice, Él lo cumple.
Si Jesús dijo, voy a preparar morada, es porque fue a preparar morada. Si Él dijo que fue a preparar morada, es porque tú y yo, los que somos hijos de Dios, algún día estaremos en ese lugar. ¿Aló? Porque Él cumple lo que dice. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Números 23, 19. Me parece maravilloso lo que escribió el escritor bíblico. Dios no es un hombre, por lo tanto no puede mentir. ¿Cómo son los hombres? No le dé miedo. Y las mujeres también. ¿Cómo son las mujeres? Mentirosas. Diga conmigo, mentirosas. Fernando dijo que amén. ¿Cómo son los hombres? Oiga, todas las mujeres dicen mentirosos. Wow. Somos mentirosos. Dios no es un hombre y por eso no miente. O sea que los hombres son mentirosos. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Aló? O sea que Dios es ¿qué? Fiel a su palabra. Dios lo que dice, lo hace. Por eso debemos confiar en Dios. Aló. Wow. Quiero terminar en esta mañana cerrando con el título del mensaje. Y el último punto es: Jesús es el camino. Esa expresión tiene diferentes posibilidades. Yo quiero manejarlo de la siguiente manera. ¿Por qué Jesús es el camino? ¿Por qué a pesar de las dificultades, de lo que estemos viviendo, de lo que es imposible, de lo que no entendemos, por qué debemos confiar en Jesús? ¿Por qué Jesús es el camino? Mire, lo primero que usted debe tener claro es que ese Cristo que vino, que murió, que resucitó y que fue llevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios, ese Jesús regresará. Él dice que Él es el camino, porque así como partió un día, así mismo regresará. ¿Aló? Así mismo regresará. Por favor, la siguiente diapositiva. Así mismo regresará. El Jesús que partió un día, así mismo regresará. Esa es una de las esperanzas más fuertes y poderosas que tiene la iglesia. Cuando yo era pequeño, en mi familia pasaba algo interesante. Mi familia es una familia paterna, es relativamente pequeña. Ya no queda ninguno de los patriarcas, eran 3 hermanos, los últimos 2 murieron a finales del año pasado. Ya no quedamos sino la siguiente generación, la segunda generación. Y escúcheme, pasaba algo particular, y es porque en Navidad, no todas las Navidades, pero sí algunas de ellas, mi familia que vivía en el exterior venían. ¿Usted sabe qué pasa cuando uno es niño y el familiar que vive en el exterior viene en Navidad? Hermano, una cosa extraordinaria. Yo tenía ropa que nunca tenía en el año. Aló. Comía cosas que nunca comía en el año. Iba a lugares que nunca me llevaban en el año. Aló. Entonces, para mí, cuando mi familia decía vamos en tal época, wow, yo disfrutaba. Aún mi mamá, que también vivía en el exterior, cuando mi mamá venía, me cambiaba la vida. ¿Sabe qué era lo triste? El día de la despedida, cuando me tenía que ir otra vez. Al día siguiente ya no comía lo mismo, ya no vestía lo mismo y ya no me llevaban a ninguna parte. Entonces, uno experimenta eso y uno se queda triste. Y Jesús ha prometido, así como partí un día, de esa misma manera regresaré. Cuando Él dice, voy pues a preparar morada para ustedes, es porque el mismo que se fue a preparar esas moradas que te van a solucionar todos los problemas de este mundo, ese mismo regresará y te llevará. Tú no tienes que dar palo de ciego, tú no tienes que preguntar por dónde es el camino,
porque el mismo que fue, ese mismo regresará y él mismo te llevará. Aló, él mismo te llevará. Hechos capítulo 1 versículo 10. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, esto es cuando Jesús ya es llevado después de predicar 40 días hablando del reino, después de la resurrección, dos hombres vestidos con túnica blanca de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Así era yo cuando mi familia se iba y yo veía el avión despegar, yo estaba parado mirando el cielo con una tristeza. Así estaban los discípulos también. Y dice la Biblia, dice, Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma forma que lo vieron partir. Aló, ese Cristo que un día se fue, así mismo regresará. Esa es una de nuestras más grandes esperanzas. Aló, que nos tienen que ayudar aún en esos momentos difíciles de la vida, cuando usted esté vuelto nada o vuelta a nada, cuando crea que tocó el fondo, cuando crea que no hay nada que hacer. Tenga esa palabra en su corazón y sepa que Cristo no lo ha abandonado, que Él no se ha olvidado de usted, que Él volverá por usted, que Él volverá por sus hijos, que Él vendrá por tu casa. Aló, que pase lo que tenga que pasar, pero tu destino, tu eternidad está asegurada en Cristo. Aquí se pueden perder muchas cosas. Aquí se puede perder el dinero. Aquí se puede perder la vida. Aquí se pueden perder los amigos. Pero escucha, tu eternidad está asegurada en Cristo. Esa es una esperanza. No solamente Jesús regresará, sino que Él también nos llevará, como dije ahora. Y esa palabra, voy pues a morar, a preparar morada, luego vendré y os tomaré a mí mismo. Esa expresión introduce una de las doctrinas más importantes de la escatología bíblica, y es la doctrina del rapto de la iglesia. Aló, ¿cuántos saben que el próximo evento que cerrará, que dará conclusión al tiempo de los gentiles, al periodo de la gracia, es el rapto de la iglesia? Lo que ustedes y yo como pueblo de Dios en el aspecto profético estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo dice, luego vendré y os tomaré a mí mismo, hace referencia al rapto de la iglesia. Ese es un tema que estoy preparando porque voy a tener un tiempo donde estaré hablando de escatología. Y el rapto de la iglesia es uno de los eventos más importantes. ¿Por qué? Porque es el fin de una dispensación y el inicio de otra, que son los juicios finales de Dios. Escúcheme, en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17, el apóstol Pablo tuvo que hablar de esta doctrina. Y miren, lo dio en un contexto de crisis, como también Jesús la expresó en un contexto de crisis. Escuchen, había una crisis en el tiempo de los discípulos, pero había una crisis en el tiempo de los discípulos de Pablo. Y en medio de esa crisis, para poderlos consolar, para poder avivar la fe de ellos, Pablo tuvo que recordarles la promesa del Señor. ¿Cuál era la crisis en este tiempo de Pablo? La gente no sabía qué pasaba con sus muertos. Los creyentes morían y la gente decía, ¿y ahora? Entonces Pablo tuvo que recordarles. ¿Qué fue lo que Pablo les recordó? Versículo 13 del capítulo 4 de la primera carta a Tesalonicenses. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, o sea, con ustedes.
escuchen, esto le va a pasar a ustedes. Y si ustedes, si llegan a morir, ¿no? Porque algunos van a estar vivos, pero también le va a pasar a los vivos. Pero yo sé que aquí hay gente que, al igual que yo, tenemos parientes que murieron siendo creyentes, ¿sí o no? Entonces esta promesa es para ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de esas personas amadas que murieron siendo siervas del Señor? Entonces Pablo dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Él vuelva, Él les dijo a los discípulos, volveré y os tomaré a mí mismo. Cuando Jesús vuelva, dice Pablo, Dios traerá con Él a los creyentes que murieron. Haga la lista de la gente suya que ha muerto en Cristo. Esa gente vendrá con Cristo cuando Él vuelva por usted para llevarlo a las moradas celestiales. Usted se va a reencontrar con esas personas. Ahora escuche, ¿cuáles personas? ¿Cómo dice Pablo? Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes que los que murieron. Hay una prioridad, hay un orden. Cuando Cristo venga, habrá un orden. ¿Cuál es el orden? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y escuchen, primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Entiende eso? ¿Alguno vive al frente de un cementerio? ¿Aló? Un día estaba buscando un apartamento con mi esposa y fuimos a una unidad bonita, pero el apartamento estaba en un cuarto piso, pero al frente de la unidad había un cementerio grande y se veían todas las tumbas y las lápidas, y yo dije, ¿qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13? Yo dije, busquemos otro lugar, porque aquí dice que los creyentes en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Que Abraham, que Moisés, que Josué, que Caleb, que todos los hombres de Dios del pasado, eso no se levantan. Son los que hayan muerto a partir de la venida, muerte y resurrección de Cristo, porque los muertos del Antiguo Testamento resucitarán en la primera resurrección. Hasta ahí les dejo inquietos. Eso es un tema de cuando hablemos del rapto de la iglesia. Pero esto es lo que está diciendo la palabra. Cristo va a venir, primero se van a levantar los muertos, luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Aló. Voy pues a preparar morada para ustedes. ¿Cuándo era eso? Cuando Cristo venga en su segunda venida, no literal. No pondrá los pies en la tierra. Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 19. No pondrá los pies en la tierra. Vendrá en los aires y en los aires se encontrará con su pueblo. Y allí luego lo conduce todo a las moradas celestiales. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Está preparado para eso? Es una esperanza en su corazón. Eso le alienta. Porque nos alienta a ganarnos el baloto, nos alienta a escuchar que nos suben el sueldo. Pero la pregunta es, ¿te alientan las promesas de Dios? Saber que pase lo que pase en este mundo decrépito, decayente y todo lo que sea un sinónimo de eso. ¿Te alienta la palabra de Dios? Esto es lo que nos tiene que motivar. Cualquier cosa diferente a esta es vana, es pasajera. Es la palabra de Dios. Aquí tiene que estar nuestra esperanza, porque esto es lo que va a prevalecer al final del tiempo. Yo voy a tratar de terminar en 5 minuticos en consideración al tiempo de ustedes. No puedo irme sin cerrarlo, ¿verdad? Porque no existe otro camino. Escuche,
El siguiente punto es que no hay otro camino. No hay otra forma de ir a las moradas celestiales. No hay otra forma de realmente poder ver resueltos todos los problemas que la vida nos implica. Jesús es el único camino. ¿Y cómo es eso? Número uno, la religión no te puede llevar a la presencia de Dios. Hay gente religiosa a morir y cree que porque es religiosa, porque se persigna, porque llevan la Biblia en la muñeca, porque se congregan 368 días al año, van a ir a las moradas celestiales. Y la Biblia dice: bájese de ese palo. La religión no te lleva a ningún lugar. La religiosidad no te acerca a las moradas celestiales. Solo Cristo te acerca. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia lo dice. Marcos 10:20 al 22, leo rápido. Se encontró un joven con Jesús, un joven religioso, latudo y religioso. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Era un hombre ya adulto. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se puso la cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué era? Un religioso. Por eso no pudo desprenderse de las cosas materiales y por eso no tenía acceso a la presencia de Dios. La religión no es el camino. Las buenas obras no son el camino. Hoy en día la gente que tiene plata, los grandes artistas, los poderosos, todos tienen fundaciones y hacen obras de caridad y todo el mundo dice: uy, usted debe tener una mansión en el cielo. ¿Y sabe qué va a pasar cuando se mueran? El Señor va a decir: apártense de mí, malditos, nunca los conocí. Aquí todo el mundo los conocía, todo el mundo los veneraba, todo el mundo hablaba bien de ellos, pero en el cielo no tenían conciencia de ellos. ¿Sabe por qué? Porque las obras no son el camino que te pueden llevar a las moradas celestiales. ¿Y usted por qué dice eso? Porque la Biblia lo dice. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Aló. Señor, alimentamos multitudes, llevamos regalos, dimos donaciones. Apártense de mí, nunca los conocí, porque las obras no llevan a Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, porque la única manera, el único camino es Jesús, y la única forma es por la obediencia a su palabra. Lo que hace que ese camino se active para ti, lo que hace que Jesús sea el camino que te llevará a las moradas celestiales, es que obedezcas la palabra de Dios. En Juan capítulo 14 versículo 23 hay una promesa poderosa en boca de Jesús. Y Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo digo, y mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Yo concluyo que Jesús vino para salvarnos y llevarnos a la presencia del Padre. Dios ha preparado un lugar especial para ti. Tienes que tener fe y tienes que poner toda tu confianza solo en Él. ¿Por qué no cierra por un instante sus ojos? Yo no sé si alguien viene por primera vez. Quisiera saber si alguien vino por primera vez, porque si usted vino por primera vez, usted está aquí
porque el Espíritu Santo lo trajo, porque usted necesitaba escuchar esta palabra. Tal vez usted está pasando por un momento difícil en su vida y el Señor le dice hoy: necesitas creer en mí, necesitas confiar en mí. Así que yo quiero invitar, si alguna persona viene por primera vez, yo quiero orar por usted y me gustaría pedirle que pase al altar. Quiero hacer una oración específica por usted. Si alguien está en esa condición, venga al altar, no tenga temor. ¿Sabe? Yo creo que Dios preparó este tiempo para usted. No es una casualidad que usted esté aquí. Y yo no sé cuáles son las circunstancias, yo no sé qué estás atravesando. Oh, qué bien. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Víctor y Cristian, yo quiero decirles lo que acabo de mencionar. No es casual que estén aquí, hay un propósito. Y ustedes han andado en esta vida los últimos tiempos buscando cosas y están luchando con situaciones y tienen expectativas y no sé qué tantas otras cosas, pero hoy hay una palabra de parte de Dios. Y la palabra de Dios es: yo soy el camino que ustedes necesitan seguir. No sé en qué caminos andan, no sé qué están haciendo, qué están dejando de hacer, pero ustedes necesitan meterse en el camino de Dios, y ese camino es Jesús. ¿Y sabe cuál es la forma de entrar en ese camino? Creer que Jesús es el Salvador. Por eso quiero decirles esta mañana lo que es el mensaje del Evangelio. Y usted debe creer en ese mensaje. Ese es el principio de entrar en el camino de Dios, en el camino con Jesús. ¿Sabes? La Biblia dice que Jesús vino, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a morir por nuestros pecados. Ustedes y yo éramos pecadores, somos pecadores. Y Jesús vino, Dios se hizo hombre en Jesús, y Él vino y pagó por tus pecados y pagó por los míos, porque la paga del pecado es muerte. No solo muerte en la vida física, sino también muerte eterna. Así que teníamos una deuda grande, impagable, pero Dios asumió esa deuda en la persona de Jesús. También dice la Biblia que ese Cristo que murió por ustedes no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer un día como hoy? Creer que Jesús hizo esa obra por usted, que usted ya no tiene una deuda que no puede pagar, que usted ya no va a morir eternamente porque Cristo puso su vida por usted. Si usted puede creer eso, hoy usted es una persona salva. Hoy su nombre será registrado en el libro de la vida. Hace algo más de 35 años escuché este mensaje. Estaba como ustedes parado. Yo no entendía lo que estaba pasando. Me predicaron como yo he predicado hoy. Y sabe, yo le dije: Jesús, tal vez le dije en mi mente, yo no entiendo o no entiendo todo, pero yo le dije: yo quiero aceptarte y yo quiero que algo pase en mi vida. Y fui sincero. Han pasado 35 años y hoy sigo caminando con Jesús. Cambió mi vida, cambió mi presente, lidió con mi pasado y aseguró mi futuro. Yo quiero que ustedes hoy acepten a Jesús como su Salvador. Para eso voy a hacer una oración sencilla que quiero que repitan conmigo. Señor Jesús, hoy he escuchado el mensaje de salvación. Hoy determino creer que tú moriste por mí, que pagaste por mis pecados, que ya no soy reo de muerte. Hoy abro mi corazón y te pido que me perdones, que entres en él y que te sientes en el trono de mi vida.
Señor Jesús, gracias por hacer esto por mí. En el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre precioso. Iglesia, levante su mano. Padre, damos gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, de estos caballeros, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hoy algo sobrenatural, algo poderoso estás haciendo en sus vidas. Hoy trazas una línea que dice antes y después. Antes y después. Algo pasa. Algo vas a cambiar en él. Algo vas a cambiar en su casa. Hoy le das la eternidad. Hoy le das la eternidad. Si él se muere hoy, si él parte hoy, estará en el paraíso. Oh, si Víctor, Dios mío, parte hoy, estará en el paraíso. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tu misericordia es derramada sobre la vida de este joven, Señor. Glorifícate en él. Muéstrale tu gracia, Señor. Que él pueda conocerte, que él pueda rendirse a ti, que él pueda, Dios amado, experimentar la realidad de tus promesas. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios le bendiga.